¿no es cierto?, al abogado Luis Hermosilla, ¿no es cierto?, uno de los abogados más poderosos de Chile, abogado de expresidentes, abogado de exministros del Interior, ¿no es cierto?, que ha tenido y ha tomado casos emblemáticos en nuestro país. Y Ciper Chile golpea con este reportaje y este audio en particular. Estamos con Nicolás Sepúlveda de Ciper precisamente para que podamos ir cerrando un poquito, ¿no es cierto?, la denuncia que hay acá, que es gravísima, Nico. A ver, cuéntanos un poquito cómo se genera el reportaje y cuéntanos un poquito, bueno, lo que ha ocurrido con todo esto, ¿no? ¿Cómo están? Nosotros recibimos este audio hace un tiempo y lo que más nos costó fue tratar de chequear cada uno de los antecedentes, ¿no? De probar que el audio era cierto, de que lo que ahí se dice en esas 2 horas de conversación fuera correcto y no fuera un audio que podría ser un montaje o inteligencia artificial, digamos. Tuvimos que descartar todo eso. Cuando chequeamos que era cierto, bueno, escribimos y publicamos y ha tenido mucho efecto. Se abrió una investigación penal de la Fiscalía, Impuestos Internos y la CMF abrieron también investigaciones internas. Y entiendo que el Colegio de Abogados también está indagando a Luis Hermosilla por una causa, por un tema ético, ¿no? Sería bueno, Nico, que le contaras a la gente que nos está viendo, a todos nosotros, porque podríamos decir que este hombre quizá no es el de la primera plana, ¿no? No es un político, no es alguien que esté, sino que más bien sus lazos van por otro lado. Los periodistas lo conocemos. Mucho. ¿Quién es, para contarle a la gente, quién es Luis Hermosilla? ¿Cuáles son los vínculos de poder de Luis Hermosilla? Luis Hermosilla es un abogado penalista muy respetado hasta ahora, con vínculos transversales, lo decían ustedes hace un momento atrás. Los 80 fue el abogado de la familia de José Manuel Parada en el caso de Gollado. Luego pasa a representar a la familia Jaime Guzmán en el caso abogado de la Vicaría. Abogado de la Vicaría también. Hijo de Nurieldina Hermosilla, militante de la DC. Hermano de Juan Pablo Hermosilla, abogado de derechos humanos también. Y de los 90 en adelante se empieza a fortalecer sus vínculos con distintos sectores políticos transversales, socio desde hace décadas de Andrés Chadwick, hasta el día de hoy comparten oficina ahí en el edificio del Grupo Patio en Alonso de Córdoba. Un abogado sin duda influyente y cercanísimo a la élite, cercanísimo al poder. Lo demuestran, de hecho, que era el abogado de Miguel Crispi hasta el día de ayer, ¿no? ¿Y cómo se explica que fue abogado en el caso Guzmán y también en el caso Parada? Que eso es lo que es lo más singular que tiene Luis Hermosilla cuando uno compara. La verdad es que se recurría a él porque era muy buen abogado, porque igual llama la atención que tú dices, está con Crispi, estaba con una gama demasiado amplia de clientela de distinto color político. Pero tiene que ver también con su militancia. Hermosilla fue militante del Partido Comunista. Así es. Al menos hasta el fin de la dictadura, ahí no sabemos. Yo leí muchos reportajes de él, de la Juventud Comunista. Él dice en el audio que era jefe del aparato de inteligencia del PC. Yo no sé si eso es cierto. Durante 15 años, yo no sé si eso es cierto. Pero luego, a inicios de los 90, él ya estaba estudiando Derecho en la Universidad Católica. Ahí estrecha lazos con el mundo del gremialismo. Se hace amigo de Coloma, de Andrés Chadwick, etc. Y se transforma en el abogado de la familia de Jaime Guzmán. Ahí hay una transición extraña, porque es distinto pasar del Partido Comunista al PPD que pasar del Partido Comunista a la UDI, digamos, sin ninguna escala, ¿no? Apoyando a Lavín a fines de los 90. Apoyando a Lavín, hoy día está a favor en el plebiscito constitucional, es un hombre más bien cercano a la derecha en el último tiempo, ¿no? A pesar de que representaba a Miguel Crispi, porque el hijo de Luis Hermosilla es uno de los fundadores de Revolución Democrática, ¿no? Del Frente Amplio. Mira. Miguel Crispi iba a la casa de Luis Hermosilla, le dicen el tío Luis. Mira, acá están algunos de los casos en los cuales ha estado trabajando como abogado de Luis Hermosilla. Caso de Gollado, José Manuel Parada, en defensa del padre de una de las víctimas de los 3 degollados. Querella por estafa contra Natalia Compañón y Mauricio Valero. Gonzalo Vial Concha. Es decir, ha estado en los casos, pero más bullados, ¿no es cierto? Y más complicados también. Asesor legal del Ministerio del Interior con énfasis en causas penales de la Araucanía. Entre ellas está el caso Luxinger Macay. También el caso Catrillanca, porque él en el segundo gobierno de Sebastián Piñera pasa a ser un asesor como preferencial y pasa a tener como libre entrada al llamado segundo piso, ¿no? Exacto. Él pasa ya a ser de alguna manera asesor legal en el gobierno, pero nunca termina sus vínculos con la izquierda tampoco. Jorge Yarur Bascuñán contra su ex administrador Daniel Yarur. Acá una pelea familiar de millones y millones de dólares. Mucho. En la cual estaba también Luis Hermosilla defendiendo a una de las partes. Y ha estado también, bueno, hay más, pero no sé si lo tienen, pero bueno, está Claudia Spinac, pero también el cura O'Reilly, por ejemplo. Fue el abogado defensor. Es que mira, repasemos.
como decíamos, también está defendiendo a la familia de Jaime Guzmán en el asesinato de Jaime Guzmán. Querella por injurias contra Ítalo Pazalbacua, Iván Zamorano. Tiene su beta farandulera. Absolutamente, un personaje. Crimen del hijo de la familia Zamorano Jones. Quizá la gente más joven no se acuerda. Este es un crimen que sacudió a Chile hace ya 3 décadas, yo creo. El caso Chispas, un caso de los casos más millonarios en tema de delito económico. Claudio Spiniak, por abuso sexual. En todos estos casos ha estado Luis Hermosilla defendiendo a una de las partes, ¿no es cierto? Sí. Bueno, y vamos a escuchar entonces, tú dices, Nico, que fueron 2 horas de grabación a las cuales tuvo acceso Ciper Chile, ¿no? 1 hora 48 aproximadamente, son más de 105 minutos de grabación. Vamos a escuchar un extracto de esta grabación. Perfecto. Que Ciper Chile nos facilitó. Y esto es una caja de gastos, una caja negra. Y esa caja negra, porque parte importante de esta se arreglan con plata que se pasan así, y se pasan en un sobre, y que de hecho ya tenemos la porque estamos atrasados, y pasa por los mismos, yo no los conozco, que pasan, que están en el servicio, pasa por los mismos. ¿Cuál es la primera que hay que hacer aquí? Es controlar toda la información que salga del servicio, cuándo, cómo, cuánta información, etcétera, qué errores lleva, qué etcétera. Tenemos que tener control sobre esa puerta. Y el que tiene la llave de esa puerta es un al que le debemos en este minuto 10 millones de pesos. Esto es un delito. Y es la única manera de hacerlo. Tu pega aquí es armar la caja. Pero armarla, Dani, te juro que de verdad, esto no es consorcio, no es la ley. Esta es más importante que todo porque impide que lleguemos allá. Y porque quiero estar en condiciones de pedirle más. Yo quiero apretarlo. Lo quiero exigir en la eficiencia de más. Quiero que si me puede bloquear los computadores, si me puede quemar una oficina de impuestos. Quiero lo más. Por eso que quiero hacer una pregunta abierta. Quiero decirle al compadre, ¿qué más podía hacer? Lo quiero tentar, lo quiero... ¿Me cachai o no? Porque la es suficientemente grande para que nuestro riesgo, para que quede la cagada, más allá de los problemas que tenemos. Estamos hablando de que no sabemos cómo van a reaccionar. Sí. Mucho y aquí está metido, me leíste medio Chile, Leo. Sí. Acá hay metido, estamos hablando que hay metido 300 personas. Entonces, creo que tenemos que... Pero además esto es la punta del iceberg, porque te cuento una cosa, esto vota a facto. No, vota todo. Y al votar a facto, ¿qué es lo que te pasa? Se caen, de 300 personas pasadas a 1000. Se te produce un efecto de amplificación por facto. Obvio. Clientes y financistas. Porque no Sí, pues. Y un guan de Bello Valdivia, Sí. que tenía toda la mano, Sí. y se terminó preso, aparte. Sí. Ese lo persiguieron antes y lo mataron antes. El servicio se encargó, le pegó como a los traidores, le pegó por la nuca. Aquí, si este campeón, o sea, este campeón hay que cuidarlo con una delicadeza, y hay que tener cuidado con los celulares. Aquí, ahí hay, Igual cada que uno Pablo. cada uno no tiene que saber, por eso que yo compartimento. Yo fui 15 años dirigente clandestino del Partido Comunista en la época de Pinochet. Fui jefe del aparato de inteligencia del Partido Comunista en la clandestinidad. 15 años. Ni un trabajó conmigo, cayó preso. ¿Por qué? Porque era el saco de compartimentar. Tú sabías lo que tenías que saber, ella sabía lo que tenía que saber, yo sabía lo que tenía que saber. Punto. Porque si no, estábamos hasta... Porque si te pegan unos chachazos, iba a contar, pues compartía esa base. Esto es lo mismo. Por eso quería, Leo, que yo a veces hago cosas que no te cuento, las hago porque para no contaminar a nadie. Yo confío en la Leo, me confío. Porque yo confío en la Leo, confiamos el uno en el otro. Por eso, porque aquí estamos haciendo una que es delito. Esto es un delito. Y es la única manera de hacerlo. Bueno, está el audio de Luis Hermosilla conversando con sus clientes, ¿no es cierto?, de Factop. Un poquito, Nico, explicarle a la gente qué es lo que está diciendo Hermosilla. Está tratando de darle a entender qué a sus clientes. Su cliente, Daniel Sauer, un empresario en problemas, dueño de un factoring que era una corredora de bolsa también, estaba en problemas porque le habían detectado una serie de operaciones mañosas, ¿no? La Comisión para el Mercado Financiero, que es la encargada de fiscalizar estos asuntos. Entonces lo que le propone Hermosilla es hacer un fondo, una caja negra, dice él, ¿no? Aproximadamente 100 millones de pesos. Dice que ya tenían deuda con un funcionario de impuesto interno, 10 millones le debían de abril, este audio es de junio.
le debían también a otro funcionario de la Comisión para el Mercado Financiero, y el objetivo de eso es lo que dice Hermosilla, lo escuchamos recién, ¿no? Conocer todo lo que tuviera impuestos internos sobre la compañía, los negocios de Sauer, que esto no creciera, que no se expandiera, porque hay otro empresario involucrado, ¿no? Entonces, a través de estos contactos privilegiados, pagando, sobornando a estos funcionarios públicos, dice él, iban a poder frenar la investigación antes de que de que la sangre llegara al río, ¿no? ¿A quién apura? Porque Hermosilla en esa reunión está con Sauer y está con una mujer. ¿A quién apura? Le dice, tenemos que apurar, no hay que dar estos 10 millones luego porque necesitamos más información del Servicio de Impuestos Internos. Habla de una persona específica, parece ser, del Servicio de Impuestos Internos, que es la que le provee de toda la información. Pero además, ¿quién sería el nexo? ¿Se puede dilucidar eso de la reunión? La tercera persona en esa reunión es Leonarda Villalobos, una abogada titulada hace muy poco, exfuncionaria del Ministerio de Educación. Ella viene llegando a esa reunión desde la Oficina de Grandes Contribuyentes de Impuestos Internos. De hecho, cuenta que la asaltaron, llega con un hematoma porque le pegan, cuenta que tiene un estacionamiento en Impuestos Internos y trae la información, y en la reunión empieza a exponer qué es lo que tiene Impuestos Internos de forma confidencial hasta ese momento, ¿no? Ella no trabaja en Impuestos Internos, pero tenía la información. Trabaja. Sí, y dice que va todos los días a Impuestos Internos. Tiene un estacionamiento en Impuestos Internos. Yeah. Y ella les trae la información y lee más de 40 RUT de sociedades, nombra a distintos empresarios. Ellos van dilucidando de quién es cada empresa. Y lo que hace Hermosilla, al menos 3 o 4 veces en toda la reunión, es convencer a Sauer de que se apure con la plata, ¿no? Porque le dice, nuestro contacto en Impuestos Internos ya le debemos 10 millones y a este tipo hay que pagarle porque si no, no vamos a tener, es lo que hay que hacer, ¿no? Y discuten mucho, se invitan a otros empresarios a armar esta caja negra, y Sauer dice, mira, la verdad son 100 millones, no es tanto, yo puedo, prefiero no metamos a más gente porque es muy riesgoso. Y es cuando reconocen que esto es un delito, que lo dicen, ¿no? Estamos cometiendo un delito. Nico, ¿de qué se está hablando acá? Porque primero se habla, acá dicen en una parte del audio, acá no van a caer 300 personas, podrían caer 1000, dicen. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué se trata el origen de todo este asunto? Todo parte cuando la Comisión para el Mercado Financiero le manda 12 RUT a Impuestos Internos, le consulta. ¿Qué onda de estos 12 RUT, ¿no? Que están involucrados en torno a la corredora de bolsa STF de Daniel Sauer. Por un presunto delito financiero. Sí, estaban investigando una serie de irregularidades y sospechas de facturas falsas. ¿Ya? En Impuestos Internos, gracias a los contactos que tienen Hermosilla y la abogada Villalobos, se enteran que esa lista de 12 RUT creció a 44 RUT, ¿no? Y aparecen muchos empresarios muy vinculados también al Grupo Patio, el Grupo Jalaf, que es un grupo inmobiliario bien importante, tienen negocios con alguna de las hermanas Luxic. Y ahí es cuando se asustan. Dicen, no, esta lista son 300 personas. Nosotros no pusimos todos los nombres, pero hay distinguidos abogados de la plaza que aparecen, al parecer, o con sospechas de emitir facturas falsas, también otros grupos empresariales. Entonces ahí se asustan y dicen, estamos sobre campo minado, esta lista es gigante, podrían llegar a 1000 personas, clientes, financistas, esto hay que pararlo, ¿no? Y ahí entraría soborno, entonces. Yo doy plata a determinados funcionarios para que esta información no termine escalando. El soborno parte antes, y yo creo que es lo más grave de esto, ¿no? No es solo el caso puntual, no es solo que estén preparando una coima para funcionarios, sino lo que ellos dicen es que esto lo vienen haciendo de antes. Luis Hermosilla habla de precios de mercado, ¿no? Sí, claro. Dice, yo sé cuánto vale esto, yo sé cómo se manejan y esto es barato. Daniel Sauer hace referencia a un caso anterior donde habrían pagado 140 millones de pesos a la abogada Leonarda Villalobos. Ella paga 100 millones de impuestos internos, se queda con 40 millones y evitan, dice Sauer, una multa que le estaban cobrando por más de 3.000 millones de pesos. Es decir, detente ahí. Es decir, Sauer habría, todo esto en potencial, sí, habría pagado 140 millones de pesos para librarse de una multa con impuesto interno, ¿de qué monto? De 3.500 millones, según lo que dice él. Le salió barato. Le salió súper barato. Bueno, él dice que le sale barato, él encuentra que este servicio es barato. No lo encuentra caro. Lo grave de esto es que abre una serie de prácticas que, por la conversación, vienen hace mucho. Y prácticas con las que no pagan multas. Y la gran pregunta es, bueno, Hermosilla es el compañero de oficina de Chadwick. Son muy cercanísimos. Entonces, fue abogado del expresidente Piñera, ¿no es cierto? Era abogado de Crispi, ¿no es cierto? O sea, sus trenzas de poder. ¿Cómo se relaciona con estos clientes? Y Julio, ¿de qué habla con estos clientes? ¿Qué conversaba con estos clientes? Exacto. O sea, cuando tú dices sus clientes amigos, en el fondo con... O sea, claro. En confianza, cuando está en confianza, claro. Porque, perdón, o sea, si aquí estamos hablando de un tipo que ganaba todos los juicios, ¿por qué?
porque sabía antes, Y no solo eso, Julio, las o trenzas no de poder, llegaba al juicio o lo y evitaba. lo arreglaba antes. Pero las trenzas de poder, nosotros sabemos también, Luis Hermosilla es conocido por tener amplia influencia en los tribunales. Cuando hay que nombrar jueces en la Corte Suprema, Luis Hermosillo sabemos que hace campañas, ¿no? Y tiene amplia llegada por determinados candidatos. Lo mismo en la nombración en el nombramiento de algunos fiscales, ¿no? Ese es el poder que tiene Luis Hermosilla. No es solamente un abogado penal que litiga, ¿no? Es muy influyente. pero tú tienes ese poder no porque te vaya a comer 2 empanadas rápido. Claro. Tienes ese poder por los amigos que tienes. Porque te lo Por dijeron. los contactos que tú... Pero cuando se elige un Claro. fiscal, cuando se elige un juez, a alguien tenés que llamar, pues. No te vas a poner afuera, oiga, le paso 4 kilos de pan porque vos te... No. Y por eso esta situación es tan grave, porque primera vez se desnuda una situación. O sea, esto sí que es Chilezuela. Mira, O Isidro sea, Solís... la corrupción de esta naturaleza es gravísima y finalmente hace que algunos hagan lo que quieran, que han hecho siempre, ¿no es cierto? Y la verdad es que no hay ninguna posibilidad de que el país realmente pueda pararlo. Pero parece que detenerlo. el mundo del poder no se sorprende tanto. Isidro Solís, 10 de la mañana, le dijo a un periodista de Radio Cooperativa que en los tiempos cuando él ejerció, Isidro Solís, exministro de la Concertación, y cuando Lucho Hermosilla era más joven, dice él, esto no era para nada extraño, era una práctica habitual, ¿no? Estábamos acostumbrados a... ¿A qué? Dice que esto se hacía, que se sabía, que era normal. Que era normal que La se coima sabía de que funcionarios públicos, ¿no? En la coima de funcionarios públicos, pero es bastante malo el argumento porque creo que lo que estamos viendo acá es un nivel que quizás no habíamos visto. Todos sabemos que la corrupción y todas las instituciones están finalmente vulnerables a la corrupción. Ya hay pequeñas corrupciones, grandes corrupciones. Pero tenemos antecedentes. Porque estos Estamos grandes bien. abogados siempre tuvieron nexos políticos, Claro. partidistas. Isidro Solís era del Partido Radical, fue ministro de Estado, el Claro, abogado y de la FACH. el problema es que son abogados. Sí, Es pero, distinto. pero Por eso tienen es vínculos de- especialmente grave cuando es un abogado de Tienen este poder. vínculos de poder cuando tú vas, que se meten- cuando tú contratas a Hermosilla o a Solís o a otros. Cuentas con esos nexos, ¿no? Tú le estás. No va el empresario a contratar a Hermosilla porque es Qué muy bueno. bonito, porque el tipo tiene rica oficina. Y ni Es siquiera porque sea tan buen abogado. Sabe con los nexos que cuenta de poder. O sea, ha perdido muchos casos Hermosilla. Eso te iba a decir. Ojo con Luis Hermosilla. No es que sea excelente abogado que gane todos los casos. Es un hombre con mucha influencia. Es su y se lo contrata por las influencias que tienen. Pero tenemos... Hay una frase, Nico, Sí. que a mí me tiene, que él dice, si podemos hacer explotar una oficina del servicio de Que impuestos se robe internos. computadores, dice que borre Él computadores. dice que el fondo, por este pago podemos pedir todo, dice. Podemos pedir que se roben computadores, pero y yo creo que si me ayudas con la frase exacta, cómo podemos hacer explotar una oficina Dice del sí, servicio de impuestos. que queme una oficina de Que impuestos queme o internos, que- lo que sea, dice. Lo que sea. Lo quiero todo. Entonces, cuando uno escucha el desparpajo, con que, porque una cosa es lo grave que hizo, pero yo creo que todo es muy impactante el cómo lo dice. El cómo dice Luis Hermosilla con el desparpajo que lo dice, es que uno como ciudadano queda, la verdad, que mirando para atrás. Porque una cosa es que todas estas trenzas de poder lo hacen por debajo, hablan así, pero aquí con un carepalismo impresionante. La caja negra, voy a hacer explotar el servicio de impuesto interno, saca computadores si es necesario. Oye, pero es olímpico. Lo quiero tentar, dice el funcionario, pero yo les decía que ahí tenemos experiencia, no hace tanto tiempo atrás, en el caso Penta, ¿qué se descubrió ahí? Que un funcionario de impuestos internos, el señor Valdivia, que lo mencionan de hecho en el Sí. audio, le pasaba información a los Penta en operaciones para evadir el pago de impuestos. Entonces, al parecer, y según lo que dice Hermosilla, que habrían catálogos de precios, esto no sería una práctica tan rara y Precio de yo creo que eso es mercado. lo grave, ¿no? Precio de mercado. Precios de mercado. Bueno, ahí recomiendo el libro de Mirko Macari, señor director, hay 3 o 4 páginas de Hermosilla De Luchito. brillante, notable, de casos con la prensa. Sí. Y de cuando él era director del Mostradores, este famoso reportaje que anda dando vuelta, ¿El señor es de los del año pasillos? 2012. Lo escribió Jimena Pérez Villamil, tremenda La Jimena periodista. Pérez lo escribió. Pero es del año 2012, no es de ahora, es del 2012 el señor, El señor de los de los pasillos, pasillos del Mostrador. Exacto. Carlos Gajardo está con nosotros ahí. Tenemos pantalla gigante, Carlos. Sí, tenemos Ahí espacio. estamos. Carlos, ¿de qué estamos hablando con este caso? La magnitud, qué penas, ¿no es cierto?, podrían tener Hermosilla o quienes estén relacionados con este caso. ¿Cómo hay que perseguirlos? Y el trasfondo de esto, Carlos.
Sí, bueno, primero que nada compartir lo que se ha dicho, ¿no? Esto es un caso gravísimo, efectivamente tiene que ser profundamente investigado. Yo sí, Julio César y Panel, Monse, haría un punto, ¿ah? No hay que descartar una segunda tesis acá de que exista un intento de engaño, de estafa o directamente una estafa para el cliente, ¿no? Yo creo que esa tesis tampoco hay que descartarla, que aquí se esté jactando de cosas de las que no es capaz de hacer y que esto sea simplemente con un objetivo, sacarle plata al cliente para el propio beneficio. Eso hay que tenerlo presente. Mira, una teoría, perdón, grave. para ponerlo fácil, es que Luis Hermosilla entonces estaría pidiendo estos 10 millones o etcétera. Pero darle de 10 millones para la caja chica, apurando ¿no? 100. Sí. 10 le debían. 10 le debían de apuración. Sí, eso claro. es. Exacto. Y eso tú decirías que eventualmente, mira, no había manejado esa teoría yo. O pero sea, la entiendo. Hermosilla se podría sacar los balazos de esa forma. No, decir que no, él como abogado, lo que dice Carlos, por lo que entiendo, estaría estafando a su defendido. ¿Eso dices tú? Eso es... Yo digo que esa es una tesis. Una la tesis, Fiscalía lo que tiene tú que dices. investigar esto profundamente, pero una tesis puede ser que esto sea otro delito, un delito de estafa en que se esté engañando al cliente, que sería lo menos grave, ¿no? Pero si la tesis es, porque hay muchos antecedentes, además que ellos mismos hablan de cosas anteriores, ¿no? Ustedes lo han comentado, de que hace algunos años se le habría pagado a la abogada Villalobos presente en ese lugar 140 millones, 100 para la coima en el servicio y 40 para ella, y que con eso se habría evitado una multa de 3.500 millones. Ahí hay un dato concreto que hay que investigar. Pero si esto efectivamente es una trenza para sobornar a funcionarios públicos, esto es de la máxima gravedad. El delito en concreto, a la pregunta Julio César, es un delito de cohecho. Este delito del año 2018 aumentó sus penas, hoy día tiene penas más altas que lo que era cuando nos tocó investigar el caso Penta. Se puede aplicar para los hechos posteriores a agosto del 2023 también la nueva ley de delitos económicos, y bueno, habrá que investigar. Esto a mí me parece que también es crimen organizado, ¿no? Hemos estado hablando mucho de secuestros, homicidios, donde hay bandas que se organizan para ser más eficientes en su actuar. Esto también es un tipo de crimen organizado de personas con mucha preparación que se organizan para cometer estos delitos. Sí, pero, y efectivamente Carlos, en el audio hace Carlos, pero eventualmente entonces, si es que fuese este abogado declarado culpable, ¿la pena ya no sería clase de ética? ¿Ha cambiado la legislación chilena de manera suficiente para que esto sea un caso distinto? Hubo un primer cambio que ocurrió en 2018 que aumentó, a propósito del caso Penta, las penas del delito de soborno y hecho que sería plenamente aplicable en este caso. Y luego está la nueva ley de delitos económicos, pero esa solo aplica para hechos posteriores a agosto de 2023, o sea, recién hace 2 meses, y ahí hay que ver si es que estamos en esa línea de tiempo, ¿no? Porque quisiera que estos antecedentes son previos. Entiendo que el audio de hecho es de junio de este año y por lo tanto no sería aplicable la nueva ley. Es decir, clase de ética sí podría ser entonces, para entender. Yo lo veo difícil, ¿no? Difícil porque con la ley del año 2018, que es posterior al caso Penta, aumentaron de manera importante. A mí me habría gustado un aumento incluso un poco superior, pero aumentaron las penas para el que soborna a un funcionario público, como en este caso. Se está hablando además de delitos reiterados, eso aumenta las penas. Creo que evidentemente también acá, si eso es real, se van a configurar conductas de lavado de dinero y por lo tanto todo eso debiera implicar. Pero si sin fuera duda, soborno, ¿cuánto tiene? Si fuera soborno la ley del 2018 que rige actualmente, ¿cuánto tiene de pena máxima? Por este tipo de soborno debiera partir entre años y un día a 5, y por ser delitos reiterados la pena debiera ser superior a 5 años y un día. Carlos, ¿hasta Y eso dónde? es pena efectiva. Igual es raro. Yo lo dije ayer, Es poco, ¿no? antes de que saliera el audio de Zipper. 20 años ¿A un para el celular? celular y 20 años para el cohecho. Sí. Fue Sí, lo dijiste. una tallita, un chiste Sí, para los políticos. O sea, si le damos a 20 Obvio. años al que roba un celular, 20 años al cohecho. Es que O sea, no de puede hecho, ser... perdón, fiscal, Carlos, pero ex fiscal, ¿no? Carlos, si son 3 o 5 años con reprochable conducta anterior, eso no es cárcel, ¿no? No. Claro, no, si efectivamente fuera un solo delito y pena inferior a 5 años, uno podría aspirar a una pena en libertad. Eso no es automático, ¿eh? Si bien en general las penas inferiores a 5 años son en libertad, tenemos casos, el caso último más
conocido el caso de Francisco Frey. A Francisco Frey, por diversos delitos de estafa, se le condena a 5 años de cárcel. En principio se le da la libertad y luego la Corte lo revoca y lo deja con cárcel efectiva. Ahí los jueces tienen la posibilidad de, aunque sean penas inferiores a 5 años, aplicar penas de presidio efectivo. Carlos, perdón, Nico, ¿hasta dónde podría llegar la justicia en esto? Porque Nicolás recién nos contaba que acá hay un caso de soborno porque se pidió primero la información de 12 RUTs, que después se amplía a 40 y acá podía caer mucha gente. Pero Luis Hermosilla en los audios habla de que él sabe cómo funciona esto y él sabe cuáles son los precios de mercado que hay que pagar justamente para evitar que esa información llegue a la justicia. Entonces nos imaginamos que antes de este caso ya Luis Hermosilla sabía perfectamente que esta era una práctica común y que podríamos sospechar que ya la venía realizando hace un tiempo atrás. Sin duda, yo creo que esa es la gravedad que tiene el caso, ¿no? Porque efectivamente hablan además de este hecho anterior que se había pagado 140 millones de pesos y efectivamente una de las frases claves del audio es cuando dice así se hacen las cosas, ¿no es cierto? Esta es la manera en que hay que hacer las cosas. Y esto es particularmente grave, Roberto, porque no estamos hablando de un abogado cualquiera. Luis Hermosilla es un abogado de los más prestigiosos y connotados en el país en el ámbito penal, de los 10 más connotados sin duda, ¿no? Y como se ha dicho, por lo tanto ya tiene irreprochable conducta anterior. Chile tiene irreprochable conducta anterior. Es el más reputado. Claro. Ya tiene irreprochable conducta. Pero parece que venía haciendo... No, irreprochable. Piensa usted, Julio César, que es profesor de la Universidad Católica, ¿no es cierto? Además fue el abogado del Ministerio del Interior en el gobierno del presidente Piñera, quien representaba los intereses del Estado de Chile, por ejemplo, en el caso Luxinger-Macay, ese caso terrible en la Araucanía, por el Estado, por el gobierno de Chile, por el Ministerio del Interior. Fue el abogado de Luis Hermosilla, ahora había tomado la defensa de Miguel Crispi, es bastante transversal, ¿no es cierto? Y por lo tanto creo que esto es lo que ha generado este nivel de alarma en la comunidad jurídica. En la Chimuchina, Carlos, porque tú sabes de ese mundo y todo, ¿por qué Luis Hermosilla tenía esa llegada con todos los sectores políticos? ¿Cuál era el trabajo que hace Luis Hermosilla o que ha hecho en las últimas décadas para llegar a tener el poder que tiene? Esto ya puede ser quizás en el ámbito más como de comentario, de pelambre, pero explícanos un poquito dentro de lo que te puede... Sí. No, pero es un abogado que tiene un prestigio importante, que ha tenido esta actividad bastante transversal, como digo, es profesor, además de una prestigiosa universidad, profesor de Derecho Penal. ¿En qué universidad hace clase? Católica. Pero imagínate después que eres abogado de expresidente, eres abogado de ministro del Interior, eres abogado de toda la élite del poder, la información que tienes. Y la información que tienes transversal, de todo. O sea, este caso lo pilla siendo abogado de Crispi. Crispi que está atorado por las fundaciones, por caso de corrupción. Claro. Que lo quiere ir a declarar, que es amigo del presidente Boris de la República de Chile. Y entonces estamos... ¿Y que fue el abogado que defendió al ministro del Interior pasado, que lo acusó la gente de Crispi? Que lo acusó Boris. Exacto. Y fue el abogado... Pero defendió a Chadwick. A Chadwick, por eso te digo. Pues una... Ya, pero es que mi pregunta era, ¿de verdad, Carlos? Yo no me iría con Hermosilla los secretos que tiene que saberle a todos. ¿Cómo una persona logra? Una llegada angosta. Pero no te vayas, Julio, si estamos al aire. ¿Cómo una persona llega a tener... Quiero ir al baño a vomitar. ¿Cómo una persona llega a tener de verdad cuál es su manera de moverse que llega a tener ese nivel de influencia? Pancho, ya te vamos a preguntar a ti que hayas estado en el poder. Obvio, pues. ¿Se puede? ¿Está ahí con micrófono? Sí. Ven para acá. Ya. Ven para acá. Ya que Julio César se fue al baño. Debe conocer a Luis Hermosilla, don Francisco, ¿no? Buenas tardes, ¿Tú conoces a Luis Hermosilla? ¿Fue tu abogado también? Lo conozco, sí. No. O sea, a ver. Ahora como todos te hacen la referencia. desconocida. Como referencia. Pero no, nunca he estado con él físicamente, salvo en una comida. ¿Qué te generaba la figura de Luis Hermosilla como abogado desde Crispi hasta Chadwick? Poder. Obvio. Pero el poder se lo dan las personas. Obvio, pero, bueno, partamos que es, como decía Carlos, es uno de los abogados más reconocidos en el ámbito penal. Sin duda. Pero tengo una pregunta. Un amigo me decía ayer que me dice, es de los más reconocidos, pero no es de los más exitosos. No. Sus casos, no es ese abogado que es garantía de... Eso le quería preguntar a Carlos, porque, y Francisco lo debe saber, ¿no?
Se han publicado reportajes de esto, no estoy contando ninguna novedad. Carlos, se dice que Luis Hermosilla hace campaña por ciertos nombramientos de fiscales, ¿no? Y también de ministros de la Corte. Me imagino que tú has escuchado y sabes de eso. ¿Qué tan cierta es ese nivel de influencia de Luis Hermosilla, del estudio de Luis Hermosilla, en el nombramiento de las autoridades? Porque ahí es cuando se despliega el poder, ¿no?, de personas como Hermosilla. Sí, yo creo que es muy importante el punto que tú pones, Nicolás, porque eso es conocido también en el ambiente, ¿no? Efectivamente, el nivel de poder tiene que ver también con su capacidad para influir en nombramientos. Es reconocido que en las campañas a candidatos a fiscal regional y a fiscal nacional, el señor Hermosilla siempre tiene una participación importante apoyando a alguno de los candidatos. Hay que decir además que es un estudio de larga duración, ¿no? Luis Hermosilla es hijo de Nureldin Hermosilla, que es otro gran abogado, por lo tanto está involucrado en temas jurídicos desde hace muchísimo tiempo. Tiene ese nivel de llegada. Ya el año 2012, en el medio del Mostrador, se hacía un perfil de Hermosilla señalándolo como algo así como el abogado de los pasillos. El señor de los pasillos. Claro, ya hace una década se le reconocía como un abogado muy influyente y ese poder sin duda, sobre todo en el gobierno del presidente Piñera, se acrecentó. Era el abogado básicamente del gobierno del presidente Sebastián Piñera con todo lo que eso implica. ¿Nico? Ahora, el cambio de lo que yo, como tengo afortunadamente buena memoria, Sí. todo el mundo sabía que Hermosilla había sido militante de las Juventudes Comunistas. Exacto. Yo lo confirmaba con otros militantes. A mí lo que me extrañó en lo personal, como ciudadano, es cuando tomó el caso Guzmán. Que fue muy repentino, Francisco. Claro, ¿no? entonces ese es como el giro. Claro. ¿Ya? Ahora, todo el mundo tiene el derecho a tomar el caso que quiera, sea abogado. Pero el giro a mí Pero me llamó no la solo atención. tomó el caso, se hizo amigo de los gremialistas, iba a comer a la casa de la familia Jaime Los Guzmán. conoció estudiando fue- Derecho. En la Católica se hizo muy amigo, entonces claro, ese cambio fue como repentino. y Yo, extraño. se me vino al mate cuando yo, ciudadano, ¡pum! Dije, pero ¿cómo con esta historia, además con todas las del padre, o gran penalista? Nureldin, sí. Claro. Bueno, y hermano Juan Pablo, ¿no? Juan Pablo Sí, Hermosilla. pues. Otro gran penalista. Francisco, él dice en el audio, Hermosilla, que fue jefe del aparato de inteligencia del PC por 15 años. ¿Eso te suena plausible? En el No. PPD hay mucha gente era del PC. No. Raro, ¿no? Raro. Lo que pasa es que, mira la historia, el jefe de inteligencia acreditado judicialmente del aparato de inteligencia, el Fanta, po. Que terminó siendo que terminó siendo un soplón. y un torturador. Entonces, ahora no es fácil esto. Sí, pero igual, Pancho, yo creo que aquí hay que desnudar una cosa que tú sí tienes que ver. Sí. Que en fondo esta mezcla entre abogados, justicia, políticos y instituciones públicas. Sí, claro. Es decir, finalmente cuando Nicolás nos cuenta que posiblemente él tenía mucha influencia en el nombramiento de fiscales, de jueces de la Corte Suprema, pero también, entonces ahí de verdad, ¿de qué estamos hablando? Aquí el poder, que uno cree que la justicia es la justicia independiente, que es la que controla el poder, que las instituciones se controlan entre ellas, y de repente te das cuenta que están todos llamándose por teléfono y que esto influye. Entonces uno como ciudadano se siente un pelele. Porque de Claro, verdad lo que en el pasa es que mundo... O sea, perdón, cortito, es que pero la Carlos respuesta- sabe perfecto eso. Cuando se investigaron las platas políticas, Carlos sabe cómo se movieron las cosas en la fiscalía y cómo existieron influencia a partir de justamente los nombramientos, ¿no? Claro, lo que pasa es que tú tienes que ver con el sistema y cómo mejorar el sistema. Por ejemplo, hasta el año 97, los nombramientos de ministros de la Corte Suprema los hacía solo el presidente de la República. El presidente Frey abrió el tema. Y en consecuencia, los tres poderes del Estado se nombran a los ministros de la Corte Suprema desde el 97 a la fecha. Uno, se produce una vacante, hoy día tenemos 4. Exacto. Porque Haroldo Brito creo que fue ayer y, Antes de ayer. y Terminó. el otro hombre, Dam, se va en diciembre. Pero llevamos 8 o 9 meses con otros 2 donde el Parlamento no se ha puesto de acuerdo. Miren lo que estamos. Entonces, fíjate, para explicarle a los ciudadanos, Sí, sí, sí. ¿cómo se hace hoy día el nombramiento ni más ni menos que los ministros de la Corte Suprema? Participan los 3 poderes. Miren, los candidatos, la Corte Suprema elige los 5. En el estricto rigor elige 4, porque el primero tiene el derecho por ser el más antiguo. Sí. Eso yo lo viví. Llega al... Y Francisco, ¿viviste el lobby también? Me imagino que se produce en esos números. Pero en el Senado, olvídate. ¿Y en la Corte?
No, pero déjame. Okay. Llega al Es que escritorio. la pregunta del Nico es súper buena. En la corte, pues. Bueno, Es que eso no está regulado. Es que eso no está regulado, la justicia nadie la fiscaliza. Monse, está regulado. Se presentan Francisco, los candidatos a reemplazar a Arnoldo Brito. Veamos este caso. Ya. La Corte Suprema vota, los escucha y vota. Y elige 4. 1, 2, 3, 4 por los votos. Y además va por derecho propio el más antiguo. Sí. ¿Ya? Llega al escritorio del presidente de la República. El presidente de la República dice, de los 5 tengo que elegir 1. Sí, Francisco, pero en esa votación de los ministros de la Corte, lo mismo que pasa en el nombramiento del fiscal nacional. Cuando los ministros tienen que votar y para elaborar las ternas, es cuando se produce un lobby. Eso está acreditado, lo ha investigado mucha gente y no está regulado. Es que un eso hay lobby, que ¿no? ¿Cómo podrías regular una elección? No, pero es que en el tema que dice el Nico es otro, porque todos sabemos que hay ley de lobby para los senadores, Claro. etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa en los pasillos y en la influencia? Y aquí uno ni siquiera puede decir, al Poder Judicial, al megapoder que tienen los jueces, ¿cuál es el verdadero contrapeso que existe hoy día? No hay, En es Chile. decir, en la elección del fiscal nacional de Abbott y ahora de Valencia, el escándalo era cuando aparecían los datos sobre las comidas en casas de senadores, en casas de otras autoridades secretas, ¿no? Porque eso no se transparenta. Entonces ahí hay una zona Entonces, opaca. Lo que pasa es que además, acuérdense, desde la Revolución Francesa, que estamos hablando de 3 poderes que se fiscalizan mutuamente. El Poder Judicial en una democracia liberal es un poder autónomo. Pero alguien lo tiene que fiscalizar. Bueno, Tiene mucho es menos que si contrapeso es que el autónomo, Ejecutivo. bueno, entonces los Hay ministros están sujetos a Sí, acusaciones acusaciones constitucionales. y todo, pero- Acordémonos de CRC, pues, ciudadanos. Sí, pero es ¿Ya? un déjame- tema pendiente. ¿puedo- Vamos a puedo- escuchar, es que hay gente integrándose en nuestra sintonía. Vamos a ¿Puedo escuchar. terminar de explicar como profesor una cosa cortita? Dele. Ya. 1. No, hay tiempo. Elige 5. Ya. Va al presidente. El presidente elige 1 y va al Senado, que tiene que aprobarlo por 3/5 o 2/3, no me acuerdo. Ahí Carlos me puede corregir. Ahí se produce la negociación, porque yo lo viví, pues. Sí. Y se van como pareando. Sí, pero ahí son Un todos puros cierto binominalismo. en el nombramiento de los jueces y fiscales. Vamos a escuchar nuevamente parte de estos audios de esta supuesta reunión entonces del abogado Luis Hermosilla ya te reemplacé. con el empresario Sauer y la abogada Ahora yo voy al baño. Leonarda Villalobos. Leonardo Villalobos. Una caja negra. Y esa caja negra, porque parte importante de esta se arreglan con plata que se pasan así. Y se pasan en un sobre y que de hecho ya tenemos la porque estamos atrasados y pasa por los mismos yo no los conozco, que pasan, que están en el servicio. Pasa por lo mismo. ¿Cuál es la primera que hay que hacer aquí? Es controlar toda la información que salga del servicio, cuándo, cómo, cuánta información, etcétera, qué errores lleva, qué etcétera. Tenemos que tener control sobre esa puerta. Y el que tiene la llave de esa puerta es un al que le debemos en este minuto 10 millones de pesos. Esto es un delito. Y es la única manera de hacerlo. Tu pega aquí es armar la caja. Pero armarla, Dani, te juro que de verdad, esto no es consorcio, no es la ley. Esta es más importante que todo porque impide que lleguemos allá. Y porque quiero estar en condiciones de pedirle más. Yo quiero apretarlo. Lo quiero exigir en la eficiencia de más. Quiero que si me puede bloquear los computadores, si me puede quemar una oficina de impuestos. Quiero lo más. Por eso que quiero hacer una pregunta abierta. Quiero decirle al compadre, ¿qué más podía hacer? Lo quiero tentar, lo quiero... Me cachayo, ¿no? Porque la es suficientemente grande para que nuestro riesgo, para que quede la cagada, más allá de los problemas que tenemos. Estamos hablando de que no sabemos cómo van a reaccionar. Así es. Mucho y aquí están metidos... Me leíste medio Chile, Leo. Sí. Acá hay metido, estamos hablando que hay metido 300 personas. Entonces, creo que tenemos que Pero ser... además esto es la punta del iceberg, porque te cuento una cosa, esto vota a facto. No, vota todo. Y al votar a facto, ¿qué es lo que te pasa? Se Patria. caen, de 300 personas pasas a 1000. Se te produce un efecto de amplificación por facto. Obvio. Clientes y financistas. Guardo en el Sí, servicio. pues, y un guante de Valdivia, Sí. Sí, hay que tenía limpiar. toda la mano, Sí. lo y que se lo terminó preso, aparte. Sí. Ese lo persiguieron antes y lo mataron antes. El servicio se cargó, le pegó como a los traidores, le pegó por la nuca. Aquí, si este campeón
O sea, este campeón hay que cuidarlo con una delicadeza, hay que tener cuidado, y hay que tener cuidado con los celulares. Igual cada uno no tiene que saber, por eso que yo compartimento. Yo fui 15 años dirigente clandestino del Partido Comunista en la época de Pinochet. Fui jefe del aparato de inteligencia del Partido Comunista en la clandestinidad. 15 años. Ni un trabajó conmigo, cayó preso. ¿Por qué? Porque era el saco de compartimentar. Tú sabías lo que tenías que saber, ella sabía lo que tenía que saber, yo sabía lo que tenía que saber. Punto. Porque si no, estábamos hasta... Porque si te pegaban unos chachazos, iba a contar, pues vos partías esa base. Esto es lo mismo. Por eso quería, Leo, que yo a veces hago cosas que no te cuento, las hago porque para no contaminar a nadie. Yo confío en la Leo, también confío. Porque yo confío en la Leo, confiamos el uno en el otro. Aquí. Por eso, porque aquí estamos haciendo una que es delito. Esto es un delito. Y es la única manera de hacerlo.